¿Qué conversación más hermosa nos espera? Junto a María Constanza Atías, porque vamos a conversar sobre los hilos invisibles de la red de esporas. ¿Cómo estás, Connie? Buen día, buen día. Muy agradecida de esta invitación y poder compartir este universo silencioso, invisible, que son las redes poras con todos ustedes. Qué hermoso, te juro, tengo muchas ganas de saber qué son las esporas, porque imagínate que hay gente que por primera vez escucha el término y no tiene ni idea. Entonces, qué mejor que vos que nos puedas contar. ¿Qué son las esporas? Las esporas son las causantes de la vida en la Tierra. Chan, chan. Cuando estudiamos un poco de antropología y vemos de dónde venimos, cómo se originó la vida en el planeta Tierra, esa palabra espora, que es como digamos, la materia viva de inseminación de los hongos, de la Ujú. red de micelios, que es más o menos lo mismo, espora, micelio, hongos, es un tipo de vida, un tipo de corriente de vida que no es la vegetal, porque las plantas, el reino vegetal justamente se llama así porque tiene características celulares, tiene características biológicas particulares, así como están los animales que tienen características celulares, biológicas particulares, existe algo que son el reino del micelio, de los hongos, de las esporas, que también tienen características particulares. Uno estudia un poco de antropología y dice, "Che, a ver, ¿cómo llegó la vida en la Tierra? ¿Cómo es que nosotros, el ser humano, está acá? ¿De dónde Ah, venimos, Manu? Porque eso es una pregunta que a veces claro. los libros no nos cuentan. ¿Cómo es que aparecimos nosotros? Porque no es que hizo popó una paloma en el cielo Claro. y apareció un ser humano de la nada. Entonces empezás a investigar un poco la antropología humana y nos enteramos que venimos de una cianobacteria, del agua, que comenzó una época hace miles de años, una gran oxidación en el océano y comenzó la vida en la Tierra en el agua, no en la Tierra, pero en nuestro planeta. Tierra lo digo como planeta. Empezó la vida en el agua, empezó la vida en el agua. Estoy hablando de hace 1.000 millones de años, más o menos atrás. Bueno, después de un tiempo que la vida estuviese en el agua y que las bacterias comenzasen a desarrollarse y de ser unicelulares pasamos a ser pluricelulares en el agua, vino volando, vino volando del cielo un fenómeno llamado panspermia, que de algún meteorito, en serio esto es real, empezaron a caer esporas y empezaron a aparecer los hongos Wow. antes que las plantas en la superficie de la Tierra. 1.000 millones de años aproximadamente comenzaron los hongos a habitar lo que hoy conocemos como la Tierra, la que pisamos. Todavía no había plantas, Manu. Wow. 500 millones de años que las plantas aparezcan, ya habían llegado estas redes poras, esta inseminación de micelios, a empezar a tejer esos hilos invisibles en Claro. lo que conocemos como la Tierra, y que le dieron materia fértil y crearon el ambiente propicio para que nuestras queridas amigas, las plantas, tuvieran dónde arraigarse, cómo nutrirse y cómo desarrollarse, Manu. Cuando comienzan a haber plantas en la Tierra, aparece el ser humano que de anfibio pasa a ser terrestre. Esto es ciencia, ciencia. Wow. Esa red de esporas, además, establece una conectividad con todo lo que está vivo bajo tierra, sustentando a los árboles. ¿Y cómo es que se generó esta especie de mecanismo simbiótico, esta alianza vital entre las esporas y las plantas? ¿Por qué? Porque las esporas que tejieron esa red de micelios, de hongos que van por abajo de la tierra, capturan nutrientes de muy baja profundidad, enlazan como si fuesen las extensiones del pelo. Imaginémonos, nos ponemos extensiones en el pelo. Bueno, las esporas, esta red de micelios, se engancha a la raíz de los árboles. Wow.
Entonces, la raíz de los árboles, en vez de tener la raíz que tiene y nutrirse del metro a la redonda que habita, tiene la posibilidad, gracias a esta red de micelios, de tomar nutrientes de a 100 metros, de a 200 metros de profundidad, generando una simbiosis vital. Mira, Manu, sin el hongo, las plantas no hubiesen existido en la Tierra. Y sin las plantas, el ser humano no hubiese existido en la Claro. Tierra. Qué Somos espectacular. una interfase vital heredada de la frecuencia, de la energía o de la vida de los micelios en la Tierra. Somos hijos del micelio, somos hijos de esta red espora. Ninguna planta podría tener nutriente, ningún bosque podría existir, nada en la faz de la Tierra tendría vida sin el aporte vital de los hongos que además, Manu, lo más interesante, generan como una red Wi-Fi abajo de la Tierra. Es decir, que en este momento está esa red Ahora, Wi-Fi. En este momento, estés en Buenos Aires, estés en Córdoba o estés en Gualeguaychú, donde sea que entonces, estés. en cualquier parte del planeta hay una red de interconexión donde se emiten señales de alerta, donde se envían nutrientes, Wow. donde se dice, por ejemplo, vamos a suponer, hay un incendio en una parte del bosque o hay una plaga en una parte del bosque, toda esa información viaja a través de esa red de esporas para que los árboles y las plantas que se enteran que este atacante está llegando, desarrollen mecanismos de defensa. ¿Cómo hacen? Porque los árboles no pueden salir corriendo. Mm. Bueno, desarrollan mediante sus metabolitos secundarios y, por ejemplo, donde está el poder de las plantas medicinal es muy loco, porque muchas y la mayoría de las veces se encuentran en esos metabolitos secundarios de defensa, en donde el árbol genera como una defensa a través de sus terpenos, a través de algunos principios químicos, cosa que ese atacante, esa plaga, le sienta feo gusto al árbol. Mm. Por ejemplo, el árbol se pone amargo o se pone ácido o se pone de una manera que bioquímicamente al atacante no le gusta. ¿Gracias a quién se enteró? Gracias a esa red Wi-Fi, esa red de comunicación. Por ejemplo, mira, te voy a contar algo que es hermoso. Espectacular. Un bosque tiene hijos todo el tiempo, que son los Ajá. arbolitos bebés. Sí. Bueno, los árboles bebés son alimentados por los árboles madre en los bosques, gracias a la red de esporas. Qué genial. Es una red de comunicación, de nutrición, de aviso. Y lo loco de todo esto, hubo un gran estudio científico, todo esto medido con universidades, como nos gusta a todos hoy, como la evidencia científica. Bueno, se descubrió un hongo, Manu, que es un ser vivo el más grande de todo el planeta. Hay un micelio en Asia, Europa y tal, que recorre kilómetros, porque se sacan muestras de suelo en un lugar, se sacan muestras de suelo a 10, 20, 30, 50 kilómetros de distancia y nos encontramos con el mismo ser vivo, el mismo micelio gigante. O sea, estamos conectados, abastecidos y ha generado la vida en la Tierra esta red. Entonces nos preguntamos después, ¿por qué los hongos son medicina? Porque son la vida. Claro, Es muy claro. loco. No, qué espectacular. Me fascina. Ahora quiero que me digas también cómo es que podemos llegar a los hongos, ¿no? Cómo es, Bien, si se bien, consumen, cómo es, se comen, se hacen en un licuadito, en un jugo. Pero antes, quiero que me cuentes sí. algo, porque vos sos médica o No, estudiaste yo soy esto. fitoterapeuta, Eso, fitoterapeuta. Perfecto. soy muy especialista, soy profe de la Facultad de Medicina, o Ok. sea que soy muy especialista en este tema, pero soy herbolaria, soy una chamana moderna, como digo Eso, me yo, encanta. tal cual, y que he estudiado mucho plantas, hongos, pero no solo las plantas y los hongos, todo lo que está vivo, todo lo que está en la naturaleza, que te genera como esta parte. Somos un ecosistema integrado entre plantas, hongos, gases, Mm. piedras. Eso, ¿y qué Entonces, fue lo todo que te lo. llevó a vos a querer abocarte a esto? ¿Cómo fue que Mira, empezaste a descubrirlo? una gran curiosidad desde muy chica por saber todo. De donde yo soy hija de una licenciada en filosofía y letras. Entonces Ujú. había mucho libro
donde se hacíamos preguntas para de dónde vamos, para dónde venimos, qué somos. Entonces, medio que nací en una familia donde Claro, estas preguntas se hacían en la mesa, ¿viste? claro, Entonces, claro, con esta curiosidad, desde muy chiquita empiezo a estudiar antropología, arqueología. Había copado con egiptología a los 10, 11 años, estudiaba de las pirámides y después estudiaba los fenómenos astrofísicos y después estudiaba las combinaciones bioquímicas, pero de la nada. Era una gran curiosa, quería saber de qué estábamos hechos, cómo había empezado el mundo, quién nos había creado. claro, O sea, todas esas preguntas eran lo que me movió a empezar a investigar. Y cuando ingresé al universo de las plantas desde muy jovencita, yo estaba estudiando en la Facultad de Mar del Plata abogacía y ya estaba estudiando fitoterapia. claro. Entonces, claro, estudiaba con unos capos cordobeses, por ejemplo, unos capos cordobeses que eran especialistas en aloe, la planta del Claro. aloe, en las fitoquímicas del aloe, en las mezclas, en los preparados. Entonces yo tenía 19, 20 años, hago mi primera formación en fitoquímica de aloe vera, imagínate. Wow. Y empiezo a hacer todos preparados de aloe para mis amigos, mi familia, mi mamá, mi hermana, el perro, el vecino. O sea, claro, y había era como, y estamos hablando, yo hoy tengo 53, estamos hablando hace 22 años, 23 años Mm, atrás, como claro. que no estaba tan de moda todo Total, no esto estaba de moda. todavía. Después me voy a vivir a Bariloche, vivo en el kilómetro 15.500, crío a mis hijos, tenía un local de artesanías y ahí el bosque se me mete adentro, me chupó el bosque, como digo Wow, yo. qué Hubo loco. un espíritu que me dijo, estaba en el medio del bosque y me sentía Claire de Outlander, con las pócimas y el mortero y recolectando, claro, y empecé a investigar. En Bariloche hay mucha gente que sabe de plantas. Eloísa Castellanos, es como decirte, la mujer que más sabe de plantas en la Tierra, está en Bolsón. Y después teníamos a un gran ingeniero agrónomo y farmacéutico botánico en Bariloche también, Martín Lunalanz, que tiene una farmacia y al lado una arboristería. Y yo me pasaba horas ahí adentro. Wow, Fueron como mis mentores, mis maestros, y empecé a hacer cosmética, botánica, no me animaba todavía, viste, a meter mano en la biología. Y luego estudié mucha fisiología, mucha bioquímica, mucho de plantas, ya en niveles internacionales, con posgrados de fitoquímica, de plantas maestras, o sea, ya después se empezó a profesionalizar la cosa, ¿no? impresionante. Escuchame, nos quedan unos Sí, minutos, Connie, pero quiero saber cómo se hace para poder consumir o apropiarse, o no sé cómo es, tomar estas sí. ¿Cómo medicinas. entrar en contacto con, mira, esto es algo más simple de todo. Como dijimos hace un rato, los hongos son parte de nuestra vida, son la Sí, energía, el material vital que produjo la vida en la Tierra. claro. Entonces, ¿qué tienen que ver los hongos en la vida cotidiana? Y acá es donde empezamos a hacer un poco de historia entre las medicinas y las herbolarias del mundo. Y empezás a estudiar, por ejemplo, tengo una amiga que es antropóloga, que estudia el microbiota de las momias, por ejemplo, ¿no? Entonces Wow. consumían hongos. Cuando vos estudiás, consumían hongos. Entonces, claro, los chinos, los ayurvedas y todas o sea, la antropología nos cuenta que el hombre originario, parte de su nutrición, eran los hongos. ¿Y qué aportan estos hongos? Porque hay de todo, hay hongos tóxicos y hay hongos que te curan. La penicilina es un hongo. Wow. Entonces, dentro del reino fungi hay hongos tóxicos y hay hongos que te curan o que Claro. generan antibióticos. Ahora hay unos hongos, por ejemplo, que se descubrió que se comen microplásticos y plástico, buenísimo. Son Wow. como hongos recicladores. Bueno, hay una serie de hongos llamados adaptógenos que son altamente curativos. Y empezaron los chinos, los japoneses, en su dieta diaria, a sumar hace 5.000 años atrás, shiitake, maitake, reishi. Y nosotros con la globalización, Manu, comenzamos a acceder a toda esta información que era propiedad de la medicina china, la medicina ayurveda, las medicinas ancestrales. Lo empezamos a incorporar en nuestra vida diaria para mejorar el estrés, lo empezamos a incorporar en nuestra vida diaria para mejorar la microbiota, lo usamos para mejorar el estado de ánimo, la producción de hormonas. Entonces nos encontramos con una farmacia Espectacular. alucinante, espectacular,
que está en las plantas y en los hongos y en su sinergia, en su simbiosis, como nos enseña la naturaleza. En la naturaleza, la planta necesita del hongo y el hongo necesita de la planta. Intercambian glucosa, intercambian información, energía, se aman. Cuando eso entra a tu cuerpo, que vos sos un ser vivo, natural, que tiene la misma tabla periódica que tiene el pino, Claro. o la petunia, vos compartís tabla periódica con el pino, la petunia y las estrellas. Qué genial. Entonces todo eso hace un match en donde la biología se pone contenta, donde tu cuerpo se pone natural y biológicamente saludable. Entonces esto es un poco eh, lo que me toca compartir con todos, es conocer bien de dónde venimos y cómo utilizar esta medicina natural, orgánica y que hace el match perfecto con nosotros. Increíble. Ya estamos pasados de tiempo, pero me genera mucha curiosidad, Connie, y quiero que me lo cuentes, así la gente lo sabe. El hongo, ¿cómo se consume y cuál va a Es ser el muy efecto buena. que puede llegar a tener en la Bien, se persona? Porque a consume veces dicen, no, algunos. voy a estar Sí. drogado, entonces voy a estar así, Ah, claro, poseído porque está total. buenísimo que traigas esto. Porque claro, ese es el hongo alucinógeno, de eso no estamos hablando. El hongo alucinógeno se lo dejamos a los chamanes del Amazonas. Claro. Pero nosotros estamos tomando o consumiendo o proponiendo el consumo de hongos adaptógenos que son para niños incluso, embarazadas, lactantes, abuelos. O sea, este hongo, estos hongos no son alucinógenos, son adaptógenos y están llenos de nutrientes, casi todos sin contraindicaciones. Algunos se consumen en la comida. Por ejemplo, el shiitake y el maitake, los chinos lo comen en sus sopas, en su día a día, en su vida diaria. Lo puedes consumir en tinturas, hacer preparados, secás el hongo, lo molés y haces tinturas. Algunas personas lo comen directamente en polvo, en cápsulas. Después hay otra categoría de hongos ya de una forma más científica, estandarizada y más prolija, que son conseguir extractos puros, concentrados, orgánicos, certificados, que es un poco lo que yo trabajo, porque bueno, yo de eso me aseguro que toda la manufactura y que toda la producción esté cuidada, aséptica, o sea, pero se pueden de las dos maneras, de la forma más espontánea, que es la con lo cocino y preparo la tintura de manera más artesanal, o de una forma más profesional, pero siempre partiendo de que podemos consumir el hongo seco, el hongo en tintura o el hongo en comida. Claro. Qué espectacular. Ay, Connie, te juro que ya quiero prepararme un plato con Ya hongo. queremos todo, ahora te voy a preparar todo un kit para que empieces a probar y que sientan, porque nuestro gran desafío en la comunicación es entender el potencial terapéutico, Claro. porque hay un potencial terapéutico muy accesible, sin contraindicaciones, Manu. Fíjate que en la farmacopea tradicional a veces tiene mucha contraindicación. Podemos regular el estrés con estos honguitos sin contraindicaciones, podemos lograr reparar el sueño cuando está interrumpido, podemos ayudar a mejorar el sistema inmunológico. El potencial terapéutico es verdaderamente el valor del futuro. La medicina del futuro va a tener que ver con ser conscientes de que en la madre naturaleza, tanto en hongos y en plantas, está la auténtica medicina y estuvo siempre además, y estará por los siglos de los siglos. Qué fantástico. Connie Atías, qué Muchas belleza, por favor, de gracias. conversación. Gracias, gracias, Connie, de Muchas verdad. gracias a vos por tu luz, Manu, por estos hilos invisibles que conectan personas, seres, por este faro, esta gran comunidad que estás creando. Manu, gracias por existir de todo corazón. Te amo. Te amo. Una belleza. Gracias.